Shalom Ubrajá, Javerim y Javerot, Ajim y Ajayot, amigos y amigas, hermanos y hermanas de todo el mundo. Este mensaje, este video es para animarnos, para exhortarnos, para darles una palabra recordatoria de parte de nuestro Abba y invitarles a que escuchemos su voz, a que escuchemos su amonestación. También recordemos las palabras de Yeshua donde dice que todas estas cosas es necesario que sucedan, pero que es importante que no se turbe nuestro corazón. La venida de Mashiach está cerca, muy cerca, pero tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir haciendo nuestras cosas, pero es importante que entendamos que por más de que tenemos que seguir viviendo y haciendo nuestras cosas, tenemos que integrar algo adicional, y es que tenemos que hacer las cosas y seguir viviendo nuestra vida común y corriente, normalidad, pero preparándonos de acuerdo a esos mensajes de advertencia que Él nos haga, preparándonos en lo espiritual, pero también en lo material. Atención, yo les quiero hablar con todo amor, que cuando el Padre te pone a hablar, debes hacerlo con mucho amor, para no lastimar, para no dañar, y para hablar al corazón de las personas, no al intelecto. Por eso yo quiero hablar en el poder del Ruach a tu corazón, porque estos mensajes, estos videos no son para asustarte, no son para preocuparte, no son para quitarte el shalom, pero sí son con un propósito, porque debo obedecer a mi Padre y a la vez el Padre desea guardarte. Desea guardarte a ti y a mí, pero para Él podernos guardar tenemos que escuchar su voz. Tenemos que escuchar su voz y obedecer a sus amonestaciones. Prepararnos en lo espiritual, pero también en lo físico. Hubo un tiempo en que hubo un gran sadí, un gran justo llamado Noaj. Él escuchó la voz del Eterno y él tuvo que hablar a su familia, y supongo que él también habló a la gente en la cual vivía, en la ciudad donde vivía, en el país donde vivía. Pero muchos de ellos no quisieron ver lo que él estaba haciendo y lo tildaron de loco. Lastimosamente, Yeshua, que también adicionalmente, fuera de ser el Hijo de Elohim, de ser el Cordero, de ser nuestro pastor, nuestro rabí, es profeta también, es el más grande de los profetas. Él profetizó algo y dijo que su venida, él dijo así, la venida del Hijo del Hombre, será como en los tiempos de Noé. Unos estarán casando y dándose en casamiento, pensando en las cosas cotidianas, en los negocios. Y estuvo Noé allí por muchos años, más de 100 años, haciendo una obra, y nadie se apercibió. Yo creo que aún en su propia casa, sus hijos, las esposas de sus hijos dirían: oye, ¿no sería bueno que vieran a Noé, a una visita al psiquiatra? ¿Y qué tal si está equivocado? ¿Qué tal si esa voz fue el resultado de los frijoles trasnochados que se comió anoche? Pero ¿a qué vamos? A que por algo Yeshua no dijo: y será como en los tiempos de la salida de Misraim, de la salida de Egipto. O por algo no dijo: será como en los tiempos de Lot.
sino escogió decir, será como en los tiempos de Noé. Por eso tenemos que mirar un poco hacia la historia de Noé, de Noah. ¿Qué fue lo que él hizo? Y vamos a mirarlo no solamente en lo espiritual, porque hay veces nosotros espiritualizamos todo, sí. Construyó un arca de refugio. Y ese arca de refugio, si lo espiritualizamos, es construir un altar, construir un arca espiritual. ¿Cómo se construye un arca espiritual de refugio? Es levantando un altar en tu hogar, donde vayas con tu familia a buscar la presencia de tu Creador. En el lugar secreto, buscar su rostro, para que allí te puedas llenar de aceite nuevo, de vino nuevo, te puedas llenar de el Ruach de Hashem, de su presencia, puedas entrar en su Shejinah y tener comunión con Él, para agudizar así tus sentidos espirituales y poder ver y escuchar las cosas que Él desea mostrarte y desea hablarte, y tener una comunión limpia y perfecta con Él, donde vas a limpiarte continuamente, diariamente, 2 veces al día, en la mañana y en las noches, confesando tus pecados en arrepentimiento, y pides que la sangre de Yeshua sea corbán expiatorio sobre tu vida, y te limpias bajo su sangre, teniendo entrada al trono celestial. Esa es la parte espiritual, esa es la parte que no debemos olvidar, porque la una va de la mano con la otra. Y eso también sabemos que lo hacía Noah, buscando la presencia del Padre continuamente, hablando con Él, pidiéndole que diera las instrucciones de cómo hacer la parte física. Pero también debemos mirar la parte física. Él obedeció a una voz que escuchó de parte del Padre, o digámoslo, él obedeció a la voz del Padre que escuchó dándole una orden. Y fue atalaya para un pueblo, y fue atalaya para su familia, y su familia, tal vez dudando, le obedecieron. ¿Qué le dijo el Padre? Que construyera un refugio de madera, un lugar de salvación, donde refugiarse, donde iba a estar la mano del Eterno. Y él dedicó su tiempo a construir esa relación con el Padre, pero a la vez al trabajo físico de levantar ese refugio, de levantar esa arca. Independientemente de que nunca había llovido, independientemente de que todo el mundo le decía que estaba loco, y que aún su misma familia no creyera. Pero también, ¿qué tuvo que hacer? Llenarla de provisión, alimento, atención, comida y agua, porque no podían tomar agua del mar. Acordémonos que el mar es salado. Y dice Yeshua, porque la venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noah. Hay algo que tenemos que entender de por qué escogió esto, como en los tiempos de Noah, que tiene que ver directamente con el mensaje que sus atalayas estamos recibiendo en los últimos tiempos, a través de sueños y de visiones, y recibimos constantemente certificación de Ajim, de Ajayot, que nos escriben, diciéndonos que también ha recibido sueños de lo mismo, y confirmando que el Padre Abacados también les ha estado mostrando lo mismo. Somos personas que buscamos obedecer la Torah, que buscamos seguir fielmente las enseñanzas de Yeshua, su Hijo, que no tenemos maestros humanos sobre nosotros. Por eso no hablamos sino de la Torah y de Yeshua, de ningún otro maestro humano. No hablamos de doctrina de hombres. Por eso consideramos que son fieles y verdaderos esos mensajes que Él nos está dando. Y nos lo confirma porque Él cumple lo que dice.
En Amós, en el profeta Amós, él dice, porque no haré nada sin antes hablarlos y antes decírselo a mis siervos, los neviín, los profetas. Y habla en plural. ¿Por qué en plural? Precisamente porque él no revela algo a un solo hombre para que ese hombre no se gloríe, no se, ¿cómo se dice? No se envanezca. Oh, yo soy el escogido de Hashem, a mí me habla a través de sueños, de visiones, escuché su voz, ríndame en culto. No, por eso dice, sin hacerlo antes, sin hablarlo antes, sin decirlo antes, a sus siervos, los profetas. Y por eso vemos, y por eso le doy gracias al Eterno, porque he podido constatar de que ese mismo mensaje que Él me ha dado para decirlo aquí al pueblo de Israel y para decirlo también a mis amados ajín de la diáspora de habla hispana, no solamente lo he recibido yo, sino lo han recibido muchas otras personas. Lo han recibido en Argentina, en Estados Unidos, en Asia, en Puerto Rico, y está aún escrito en el libro de Jesayón. Por eso tenemos que apercibirnos, porque así como en los tiempos de Noaj, el Creador le ordenó construir un arca de madera calafateada y hacer provisión de comida y de agua, así hoy en día nos está dando un mensaje a nosotros. Viene tiempos de juicio. Hay un mensaje para todas las naciones y otro mensaje especial para la gente de Israel. El juicio que nosotros tenemos aquí para Israel está muy pronto a venir sobre nosotros. Es más, en el internet, en los lugares del gobierno, de la defensa civil, del ejército, de la Magen David, está todas las instrucciones y toda la información. Aquí el gobierno simplemente está esperando a que suceda. Ya no dicen, no hay que preguntar si va a suceder, sino cuándo. Y el cuándo puede ser hoy mismo, mañana, pasado mañana, pero ya está encima. Geológicamente estamos sobre una falla geológica, la falla sirio-africana, peligrosísima ya. O sea, por periodicidad estamos pasados ya del tiempo de que hubiera venido ese gran sismo, como los que están viniendo sobre todo el mundo y van a venir sobre todo el mundo. Pero independientemente de ese mensaje que es de guardar provisión, comida y agua, por lo menos, como mínimo para un mes, está el otro mensaje que es global, que es para todo el mundo, de empezar a buscar lugares de refugio alejados lo más posible de las grandes ciudades. De empezar a salir de las grandes ciudades. Si tú puedes salir de tu ciudad, irte a vivir a una granja, levantar una granja autosuficiente, donde siembres tu propio alimento, donde cultives tus propias cosas, de pronto en comunidad con otros hermanos creyentes, donde tengan la gallinita para que pongan sus huevos, sus propios huevos, que no dependan económicamente de los gobiernos para la alimentación, para el sustento. Es básicamente lo que el Padre quiere que empecemos a hacer. Y de donde podamos huir rápidamente a esos lugares que Él nos está pidiendo con años de anticipación. No muchos años, pero con años de anticipación. Y ahí les paso un dato importante para los que les gusta investigar, pero por favor investiguen en lugares verdaderos. No en toda esa basura que se está subiendo a la internet, que cada día es más difícil encontrar algo que sea verdad. Los que quieran entender, investigar el año conforme a la Torah en el cual nos encontramos, es el 86 ya, disculpe, 86, porque ya pasamos Pesaj, y los nuevos años son con respecto a Pesaj,
bíblico, 1986, 14 años para llegar al año 6000, el cambio de milenio, para llegar al milenio del Mashiach. Eso debería bastarnos para irnos preparando. Como las vírgenes sensatas, prudentes, y las vírgenes insensatas. Tenemos que llenarnos de su presencia, pero también tenemos que poner aceite físico en esas vasijas. Tenemos que saber que la forma como el anti-Mashiach va a querer atrapar, va a querer dar muerte física, porque él sabe que no puede dar muerte espiritual, pero se gozará en dar muerte física a los creyentes en Yeshua, es a través de que no puedan comprar ni vender, que no puedan aprovisionarse de alimento para subsistir. Por eso el Padre nos lo está advirtiendo desde antes. Tenemos que saber que hay cosas en el libro de Gisayón, de Apocalipsis, que van a tener que cumplirse. Hay dos grandes impactos profetizados y se van a cumplir, nos guste o no nos guste. Hay dos grandes impactos profetizados. El Padre en visión me permitió ver uno de ellos, un gran impacto terrible de un asteroide sobre la Tierra. Tenemos que tener cuidado y no dejarnos engañar, porque hay gente que se está levantando dando fechas, y bueno, ya hemos hablado en videos anteriores cómo probar si un profeta habla de parte de Elohim o no. Muy difícil creer a un profeta que no guarda su Torah. Tengan mucho cuidado. No es para alertarnos. Hay unos que dicen que ya es ya, que es el otro año. Bueno, lo importante es prepararnos. El Padre nos está llamando a prepararnos. Hay que ser prudentes. Y no se turbe vuestro corazón, pero que no te duermas tampoco. Yeshua dice que hagamos tefilá para que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, en Shabbat. Es una orden hacer esa tefilá, pedir. ¿Qué quiere decir si él habla de una huida? Quiere decir que nadie va a venir a rescatarnos, que no va a haber un rapto, señores. Vamos a pasar esa previa, pero nosotros escogemos si pasarla guardados en el desierto por él, sustentados en el desierto por él, o huyendo con el estómago vacío y teniendo que dejarnos quitar la cabeza para no perder nuestra salvación. Esa es la diferencia entre los que se aperciban y empiecen a guardar provisión. Vino a mi palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Este es un mensaje de trompeta para que te apercibas donde quiera que te encuentres. Cada año que pase será más difícil, cada mes que pase, cada día que pase será más difícil adquirir provisión. Esto que tú estás viendo aquí, cada año va a ser más difícil adquirirlo. Vas a necesitar permisos. Tengo entendido que en Estados Unidos es prohibido por la ley tener provisión para más de una semana en las casas. Aquí en Israel también, el gran supermercado, el mayor supermercado también, tienes que pedir un permiso del gerente para poder comprar cantidades. Y las grandes naciones, las grandes potencias como Estados Unidos
están haciendo refugios subterráneos grandísimos y están guardando miles de toneladas de alimentos. Pregúntese en para qué o por qué. ¿Qué saben? ¿Qué información saben? ¿Qué está por venir a la tierra que ellos saben que va a causar un cataclismo tal que va a dar la entrada a ese personaje llamado el Antimashiach, el Anticristo? Pero muchos de nosotros, muchos de vosotros dormís, estáis dormidos en vuestras doctrinas y no os apercibís, no buscas el rostro del Eterno, su presencia para que Él os hable. Este es un mensaje de advertencia. Hay que despertar y aprovisionarse. Hay que empezar a salir de las grandes ciudades. Tú vives en una gran ciudad congestionada, pide al Eterno en lo posible que Él te pueda llevar a una ciudad más alejada, a una ciudad donde haya menos posibilidades de control gubernamental sobre tu vida, donde de pronto puedas tener tu propio huerto y donde te puedas desplazar a lugares, montañas alejadas, buscar cavernas, construir refugios subterráneos y donde puedas empezar a guardar mensualmente provisión, alimento y agua. Por favor, hazlo. 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 Es por tu bien, es por nuestro bien. Si Noah no hubiera obedecido, se hubiera metido en líos grandes. Si Noah hubiera construido el arca, pero no hubiera guardado provisión y agua, hubiera sido un gran problema. El Padre cuenta contigo, cuenta conmigo, cuenta con nuestra obediencia. Por favor, es por nuestro bien. Y me vino palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando traiga espada sobre la tierra, si el pueblo de la tierra escoge a un hombre de entre ellos y lo pone por vigía, por atalaya, si cuando ve la espada viene sobre la tienda, toca la trompeta avisando al pueblo, entonces cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por enterado, de modo que venga la espada y le traspase, su sangre caerá sobre su misma cabeza. Si oye la trompeta y no se apercibe, su sangre será sobre él. Pero si toma aviso, librará su alma. Por favor, escuchen la trompeta que está siendo tocada y apercíbase. Empiecen a salir de las grandes ciudades. Aquellos que han sido bendecidos grandemente económicamente por el Padre, inviertan ese dinero en alimento, en provisiones, en agua, en refugios, no solamente para ustedes, no solamente para nosotros, sino para nuestros ajín, nuestros hermanos. Que el día de la huida, que el día del cataclismo, que el día del juicio podamos ayudar a nuestro prójimo, podamos ayudar a los que necesiten, a los que tengamos a mano. Y me vino palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: así dice Elohim el Eterno, lamentaos exclamando: ay del día, porque se acerca el día del Eterno está cercano, un día de nubes que será el tiempo de las naciones. Esta mañana dije: Padre, voy a hacer este video sobre la provisión. Por favor, dame una palabra para hablarles a ellos. Y esta es la palabra de exhortación. Y me vino palabra del Eterno diciéndome: Hijo de hombre, profetiza y di así: así dice Elohim el Eterno, lamentaos exclamando: ay del día, por cuanto se acerca el día del Eterno. El día del Eterno está cercano, un día de nubes que será el tiempo de las naciones. Amados, estamos a punto de que el Eterno
abra el telón para el comienzo de lo que es conocido como la Saga Gedolá, como la gran tribulación, como ese tiempo de prueba que vendrá sobre todo el mundo y sobre todos los moradores del mundo para probar a todos los que moramos en el mundo. Pero los apercibidos seremos llevados al desierto por el Eterno. Él nos guiará, Él nos mostrará a dónde ir. Seremos guardados allí. Pero Él nos está exhortando a que busquemos esos lugares a donde nos va a llevar y guardemos provisión, alimento y agua. Como en los tiempos de Noa será la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que buscar la provisión espiritual, pero también la física. Esta es una advertencia, una voz de trompeta que se te está dando para que te prepares. Para que te prepares. Una orientación. Hay alimentos esenciales que por más de que traigan fecha de vencimiento, durante toda la existencia del pueblo de Israel se almacenaron y sabemos que duran por mucho tiempo. Duran, lo único que sucede es que se envejecen un poco. Por eso dices acá, comerás el grano nuevo y el grano viejo. ¿Se acuerdan de José cuando él guardó los 7 años de las vacas gordas, por 14 años estuvo harina de trigo guardada? La harina de trigo. La harina de trigo es primordial para hacer pan. La harina de trigo, ¿en qué guardarla? El ideal es que lo podamos guardar en galones. Galones como este, les muestro. Son fuertes, los puedes enterrar. La idea es que lo entierres en lugares donde solamente tú sepas. De allí lista la provisión guardadita. Guardes harina, es económica, harina, azúcar y sal. La sal nunca se daña. El azúcar y sal, harina y agua. Guardar agua. Al agua le ponen fecha de vencimiento básicamente por, ¿cómo se dice eso? Le ponen fecha de vencimiento por negocio. Para que tú, cuando ves la fecha vencida, coges el agua y la botas y vayas y compres más. Imagínate los ríos con fecha de vencimiento. O las represas con fecha de vencimiento. Tendrían que cambiar el agua de todas las represas con que mandan el agua para las casas que nosotros, las cuales consumimos y cocinamos. Agua, sal y azúcar son componentes básicos de algo que en tiempos de calamidad puede salvar la vida de un moribundo, lo que es conocido como el suero fisiológico. Por eso no nos debe faltar el agua y alimentos primordiales y que no son costosos, que puedes guardar: azúcar y sal. Con un poco de azúcar y un poco de azúcar y un poco de sal y agua puedes hacer suero fisiológico, con lo cual puedes salvar la vida de una persona o puedes subsistir por muchos días. La harina para hacer el pan, las tortas. De ahí en adelante los granos. El arroz es un grano que se consigue en todos lados y no es costoso. Se cocina muy rápido. El arroz. Luego tenemos granos que nos traen proteínas. Las lentejas, la lenteja roja, la lenteja corriente, la lenteja verde. Los frijoles blancos, los frijoles rojos, lo que es el hummus, lo que es conocido como el garbanzo. Y esos granos también lo podemos en botellas vacías, también podemos
Los podemos guardar en botellas vacías de gaseosa, de refresco, y de esa forma apercibirnos, de esa forma hacer esas reservas de alimento que el Eterno nos está pidiendo que hagamos. Por favor, escuchen. Por favor, busquen el rostro del Eterno y busquen confirmación de parte de Él. No es un juego, y lastimosamente va a haber dos clases de creyentes en los últimos tiempos en la gran tribulación. Aquellos que van a estar guardados en el desierto. Aquí en Israel va a ser el desierto literal, físico. En sus países van a ser esos lugares alejados de las ciudades. Desiertos en el sentido de alejados de la población, donde el Eterno les va a guardar. Y por la obediencia nuestra vamos a tener alimento y agua guardada, o tendremos alimento y estaremos cerca de fuentes de agua de donde suplirnos para sustentarnos, para ser sustentados por el Padre, mientras que pasamos ese tiempo guardados en su presencia, tiempo terribles. Y el otro grupo será aquel que estará tratando de huir del antimashiach, y aquellos que lastimosamente por el hambre y la sed tendrán que robar alimento. Y lastimosamente en algún momento serán capturados y tendrán que decidir entre ser marcados y perder su salvación, su alma, o no negar el nombre de Yeshua y la fe en Yeshua y ser decapitados. Porque el antimashiach no está jugando, no va a jugar. Todo se está preparando para que él aparezca en escena. Todo se está preparando. Pregúntense por qué las grandes naciones, porque grandes naciones como Estados Unidos están almacenando miles y miles de toneladas de alimentos. ¿Por qué en los campos FEMA tienen miles y miles de ataúdes plásticos? ¿Por qué las fuerzas especiales y el ejército se están preparando? ¿Por qué tanta compra y producción de munición? ¿Por qué está prohibido en lugares como Estados Unidos tener almacenado alimento en las casas? ¿Qué sabe la NASA? ¿Qué sabe Rusia? Que no se dice a la gente. Entonces, en ese sentido, muchas veces la gente del mundo es más apercibida y más sabia que nosotros, el pueblo de Elohim. Entonces tenemos que saber que las cosas están por darse pronto. Por eso es importante que empiecen a salir de las grandes ciudades, irse a granjas, unirse entre hermanos, aquellos que han sido bendecidos grandemente, económicamente. Entiendan, por favor, este mensaje para ustedes, los grandes pastores, que tienen miles de millones de dólares, que tienen muchísima riqueza. Conviertan esa prosperidad que el Padre les ha dado en alimento y provisión, en refugios para sus feligresías, para que en últimas eso se convierta en salvación para las almas al estar protegidas, al no tener que caer en manos del antimashiach que nos va a perseguir como a ratas, con toda la tecnología que en ese momento tenga disponible a mano: drones, aviones, helicópteros, inteligencia, gobiernos, ejércitos, porque vamos a ser vistos como terroristas. No va a ser permitido creer en un hijo de Elohim, solamente será permitido creer en un solo Dios con D pequeña, en un solo Elohim, ecuménico, que básicamente después este personaje se levantará y dirá: soy yo, y traerá paz mundial, y todo el mundo creerá. Muchos creerán que es él, muchos creerán que es el Mashiach, porque logrará traer paz mundial después de esos juicios que vendrán del Eterno y ese cataclismo mundial que traerá hambruna.
Por eso, si somos sabios, tenemos que mirar si está escrito en Gisayón, en Apocalipsis, tenemos que prepararnos para eso. Para los que todavía dudan, no quieren creer, lastimosamente, prepárese. Porque el que no guarde alimento tendrá que ser muy valiente y tener mucha fe. Porque tendrá que dar su vida para no perder su alma. Porque el que no se deje marcar no podrá comprar ni vender, no podrá acceder a alimentos, y el que no se deje marcar será decapitado. Tendrás que escoger entre la salvación de tu alma o morir decapitado. Y eso es muy difícil, no quiere evitar el Padre. Por eso escuchemos su amonestación y preparémonos. Espero que este video les sirva de referencia y nos apercibamos. Y me vino palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di así. Así dice Elohim el Eterno: levantaos, exclamando, ay del día, porque cuán cerca el día del Eterno está cercano, un día de nubes que será el tiempo de las naciones. En el nombre de Yeshua les bendigo a todos ustedes, que el Eterno les dé discernimiento y nos preparemos. Mashiach está cerca. Aquí vemos cómo vamos terminando de llenar los galones de harina. Para guardar provisión hasta lo último. Terminamos con cucharita. Nosotros trabajamos juntos como familia. Y Baruch Hashem, pues hemos guardado sal, azúcar, arroz, harina, preparando para lo que nos ordenó el Padre. Importante, agua, guardar agua. Obedecer lo que el Padre nos ha advertido, de guardar provisión, alimento, como mínimo para un mes. Y no solamente para nosotros, sino en lo posible para ayudar también a los que sobrevivan, a nuestros hermanos que en la fe, que no hayan guardado. El Padre nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Nuestra parte es obedecer lo que Él nos ha ordenado, y motivamos a todos los que viven en Israel y para fuera de Israel también empezar a guardar provisión. Vienen juicios del Eterno fuertes, donde va a haber hambruna, donde lo que tú tengas guardado de alimento va a ser un tesoro. Obedecemos conforme el Padre nos ha ordenado, de abastecernos de alimento para antes del terremoto que está vaticinado por Él sobre Israel, y empezar a guardar alimento para el tiempo de juicio que viene sobre las naciones, para cuando caiga el asteroide sobre el mundo y empiece ese tiempo de Sagá Gedolá, de gran tribulación, el Padre nos pueda sustentar. Dice Yeshua, como los tiempos de Noah, como los tiempos de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Estarán casando y dando en casamiento, todos distraídos en sus cosas. O también entendamos algo, como los tiempos de Noah, como los tiempos de Noé. ¿Qué hizo Noé? Construyó un refugio ordenado por el Eterno y guardó provisión. Dice, la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Yeshua, será como los tiempos de Noé, de Noah. Asimismo, Él nos está ordenando, Él nos va a guardar
Nos está ordenando buscar un refugio, construir un refugio y guardar provisión, igual que en los tiempos de Noah. Bueno, esta es una de las formas de entregar alimento. Es muy importante guardar alimento. La tierra lo mantiene fresco, lo preserva. Guardar agua y alimento en garrafas plásticas de 15, 10, 20 litros. Es muy importante. Nosotros le estamos obedeciendo al Padre y esperamos tener sustento para nosotros, que el Padre multiplique ese sustento y que nos permita también ayudar a muchos ají creyentes en Yeshua, porque aquellos que no se hayan percibido, pues va a ser muy terrible. Importante guardar provisión.